Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, doctor Buenos Prieto, días. ¿cómo le va? Buenos días, Doctor Nelson, buenos días. Buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, doctores, ¿en qué tema quedamos el día de ayer? Para hoy vamos a ver la coautoría propia e impropia, doctor. Perfecto, Autoría. coautoría propia e impropia. Bueno, primero que todo partamos de la base de lo siguiente. Cuando hablamos de coautores, mis doctores, pues vamos a hablar de varios autores. Y ojo, cuando hablo de varios autores, estoy hablando de varias personas que intervienen en el delito, pero con los requisitos de los autores. O sea, no es que varias personas participen y listo para llegar a pregonar que son coautores, no. Tenemos que analizar que estas varias personas tienen o cumplen con los requisitos de los coautores o de los requisitos de la autoría. Entonces, tenemos que analizar que esas personas aportaron al delito, estas varias personas aportaron el delito cuando el delito se estaba cometiendo, no antes ni después, sino cuando el delito se estaba cometiendo. Que estas varias personas tenían dominio del hecho y que su aporte era importante. Si cumplen con estos tres requisitos, pues hablaremos que son coautores estas varias personas. Hablemos de que sean coautores. Decía entonces el día de ayer que existen varias clases de coautoría. Una se denomina la coautoría propia. Ojo, coautoría propia. Cuando hago alusión, doctores, a coautoría propia, estoy hablando que estas varias personas, estos coautores, actúan sin distribución del trabajo criminal. Ojo, aparte de los requisitos para determinar si son coautores, que ya se los acabé de indicar, cuando no existe, ojo, no hay una distribución del trabajo criminal, pues hablo que estamos ante una coautoría propia. No hay distribución del trabajo criminal. Un ejemplo, dos personas deciden matar a una víctima, los dos toman armas blancas y los dos apuñalan a la víctima. Aquí no hay distribución del trabajo criminal. O estas dos personas también deciden cegar la vida de la víctima y para tal fin los dos, cada uno de ellos toma un arma de fuego y los dos al unísono disparan en contra de la víctima. Entonces no hay división del trabajo criminal. En esos casos, les repito, doctores, estamos ante la primera clase de coautoría, que se denomina la coautoría propia. Ojo, coautoría impropia. A contrario, sensu, mis doctores, existe la coautoría impropia. Y la coautoría impropia se caracteriza básicamente porque existe una distribución del trabajo criminal, una división del trabajo criminal. Entonces, cada uno de los coautores va a tener un rol. Ojo, siempre tengamos como norte o tengamos como punto de partida que los coautores tienen que aportar durante la comisión del delito, tener dominio del hecho y realizar un aporte importante. Sin embargo, cuando existe una distribución del trabajo criminal, una división del trabajo criminal, una distribución de funciones, pues estamos ante el caso de la coautoría impropia. Entonces, ante un caso, doctores, un ejemplo, podemos colocar el típico caso de dos personas, dos hombres que deciden violar a una mujer. Para tal fin, un hombre la sujeta fuertemente, la inmoviliza, la reduce y el otro hombre procede a accederla carnalmente. Nótese, mis doctores, que estamos ante una división del trabajo criminal, ante una distribución de funciones con dominio del hecho por cada uno de los coautores. Los coautores aportan en el momento del delito y su aporte es importante. Entonces, este es el típico caso de la coautoría impropia. Ojo, coautoría impropia. Cuando exista división del trabajo criminal,
pues estamos ante el típico caso de la coautoría impropia. Básicamente, esa es la diferencia, mis doctores, entre la coautoría propia y la coautoría impropia. La distinción o la diferencia básicamente es esa, la división del trabajo criminal, la distribución de funciones. Entonces, les coloco un ejemplo. Vamos a intentar, voy a intentar determinar si comprendieron o no. A ver, en un caso hipotético, imaginémonos, doctores, el caso de un gerente de un banco. Este señor gerente de un banco, en un pueblo, en el pueblo X, en el pueblo que ustedes se quieran imaginar, al gerente, resulta que a este banco, todos los viernes pasa el carro transportador de valores. ¿Para qué? Para recoger el dinero que se haya recaudado en esa sucursal durante la semana. Un viernes determinado, la empresa transportadora de valores llama al gerente y le dice que por alguna razón no pueden pasar ese viernes a recoger el dinero, sino pasarán el día lunes. Perfecto. Entonces queda en las cajas fuertes del banco de este pueblo queda un dinero, 3.000 millones de pesos, pongamos una cifra. Este gerente del banco, sabiendo que el carro transportador de valores no pasaba el viernes, sale de su labor el día viernes a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, cumple con sus labores y se encuentra con unos amigos a departir alguna bebida. Pero estos amigos del gerente pues se dedican también a hurtar. Este gerente, departiendo ese licor con sus amigos, les indica: en la caja fuerte del banco hay 3.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hoy no pasó el carro transportador de valores. Amigos, les hago entrega de las llaves del banco y les hago entrega de las claves de la caja fuerte. ¿Para qué? Para que ustedes tienen todo el sábado y todo el domingo. ¿Para qué? Para ingresar al banco con las llaves que les estoy dando y para abrir las cajas fuertes. Para eso les estoy dando las claves. Háganlo. Y ya se acaba la reunión. Efectivamente, el grupo de amigos se reúne el día domingo por la mañana, ingresan al banco con las llaves que previamente les había entregado el gerente, abren la caja fuerte porque también tienen las claves y hurtan los 3.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿podemos pregonar que el gerente del banco es coautor del delito de hurto? ¿Qué opinan? Levántenme la mano si tienen alguna opinión al respecto, por favor. ¿Qué nos dice Ángela? Buenos días, doctor. Yo pensaría que no estaría cumpliendo como los 3 elementos que se deben de dar para que sea él como configurado como un actor. Entonces no se podría dar. ¿Cuál no se cumple, Ángela? ¿O qué elementos no se cumplen? Estoy acá buscándolos. Él cumple el primero y el segundo, que es el de la... No encuentro. Espérame a ver en mis apuntes, profe. Sé que eso lo vimos, profe. Claro, Ángela, pero ¿por qué? Si uno va a determinar una participación, tiene que decir del por qué no es autor. Uno no podría decir, no es autor porque no cumple con un requisito. Pues sí, pero ¿cuál? Sí, profe. Él no cumple con el de... cumple con la planeación. No, pero sí se llama. Bueno, espérate, mientras Ángela ya busca, Busco. Sí, profe. escucho a Adriana Velázquez. Para mí no es coautor. Uy, yo todavía tengo el fondo ayer. Para mí no es coautor porque no tiene dominio del hecho en el momento en el que se está
cometiendo el delito. Dice aporte al delito. El aporte es cuando el delito se está cometiendo. Tampoco. Creo que por eso no sería coautor. Perfecto, Adriana. ¿Qué nos dice John Alejandro? John Alejandro Sánchez. Tiene el micrófono desactivado. Bueno, mi John Alejandro no está. ¿Qué nos dice don Víctor Merchán? Profesor, buenos días. Buenos días. Para mí es coautor y va con impropio porque es que él actúa, no directamente, pero sí les da las llaves. Préndame para la que cámara, estas- Víctor, por favor, cuando esté haciendo uso de la palabra. Entonces nos dice Víctor que él es coautor del delito. Él es coautor, profesor, y al mismo tiempo participa ahí en lo impropio, no directamente, pero sí en la actividad que se va a cometer. Bueno, Víctor, primero que todo, dígame por qué es coautor. Porque está involucrado con varias personas. Él les da a Víctor, conocer. una pregunta. Yo en algún momento en las clases he dicho que el coautor tiene que estar involucrado con varias personas. No, no, pero tiene que estar da a conocer la actividad con estos sujetos. Listo, Víctor, todo lo que usted me dijo, bórrelo de su cabeza porque es completamente falso y ahorita lo aclaramos. ¿Listo, Víctor? Ah, vale, profe. Vale, listo. ¿Qué nos dice Luz Adriana? Ahora sí, nuevamente. Profe, es coautoría propia. ¿Tampoco tiene cámara, Luz Adriana? Ay, perdón. Ya. Ya la Listo, encontré. cuénteme. ¿Ya? Ahora sí me ve, Sí. profecito. Perfectamente, Listo. Luz Adriana, cuénteme. Este señor, ojo, estamos hablando del gerente del banco. Sí, ¿Es el gerente del coautor banco. del delito? Sí, es coautor, profe. ¿Por qué, Luz Porque Adriana? aunque no, o sea, no hay distribución del trabajo, puede ser 10, 15 amigos o 2 amigos, él lo que hace es entregar las llaves y decirles, tomen las llaves, entren y están los 3.000 millones. Pero él es coautor del delito. Listo, Luz Adriana. No te vayas a ir porque lo que dices es falso, ¿vale? ¿Qué nos dice doña Patricia? Doctor, uno de los requisitos para que sea autor es que el aporte se dé mientras se esté cometiendo el delito y el aporte lo hace antes de que se cometa el delito. Entonces, por eso no sería coautor. Vale, Patricia. ¿Qué nos dice Natalia Palacio? Iba a decir lo mismo que la compañera anterior. El aporte del delito es cuando se está cometiendo para que sea autor. Y pues él no estaba en el momento que se estaba cometiendo el delito. Sí hizo un aporte importante, sí, claro, les dio toda la información y, tiene y no tiene el dominio del hecho como tal porque ellos lo están haciendo allá solitos. No es coautor. Vale, entonces, bueno, los demás ahorita hablan. Miren, tal y como lo indicaron sus dos compañeros, este señor no es coautor. Miren, doctores, por favor, no echen en saco roto lo que yo les digo. Yo les dije, el coautor tiene que prestar su aporte cuando el delito se está cometiendo, no antes. Y este señor les entrega las llaves a los ladrones antes, el viernes, y les entrega las claves antes. Ellos entraron el domingo. ¿Cuándo se cometió el delito de hurto? El domingo se cometió. No se cometió el viernes. Este señor no es coautor del delito. Tendrá otra forma de responder ante la ley y ante la justicia, pero nunca como coautor, nunca. No tiene dominio del hecho, primero que todo, y segundo, su aporte al delito no se dio cuando el delito se estaba cometiendo, se dio antes. Entonces, este señor no es coautor. No lo es. No todas las personas que intervienen en un delito, de cuando acá yo he dicho que las personas que intervienen en un delito son coautores porque intervienen. No, no, eso no es así. Tiene que prestar una ayuda importante, tener dominio del hecho y prestar esa intervención cuando el delito se esté cometiendo, lo que la doctrina llama aporte funcional. Así lo llama la doctrina, el aporte funcional.
Ojo con esas cosas, doctores. Entonces, ya teniendo claro, mis doctores, estas dos clases de coautoría, la coautoría propia y la coautoría impropia, pues vamos a entrar, mis doctores, a la participación. Y esa participación es en que la persona puede intervenir en un delito, ya no como autor, ya no como coautor, sino como partícipe. Ojo, como partícipe. Y estos partícipes, doctores, están consagrados en el artículo 30 del Código Penal. El artículo 30 del Código Penal nos habla de los partícipes. Les repito, los partícipes son aquellas personas que intervienen en un delito, pero no como autores ni coautores. Sobre ellos no recaen los requisitos de los autores ni los coautores, no, pero participan en el delito. Alguien, por favor, que le dé lectura solo a la primera parte, muy lentamente, al artículo 30 de nuestro Código Penal. Yo, maestro. A ver, espérate, Patricia, vamos a ir muy lentamente y vocalizado, porque cuando yo diga hasta ahí, vamos a ir vamos a desmenuzar este artículo 30, ¿vale, Patricia? Ok. Listo, perfecto. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Hasta ahí, gracias. Ya ahorita seguimos. Entonces, nótese, mis doctores, que el mismo código nos dice quiénes son los partícipes de un delito. Son dos. El primer partícipe se denomina el determinador y el segundo se denomina el cómplice. Ojo, son partícipes el determinador y el cómplice. Nuevamente les repito para que no quede duda. Los partícipes son aquellas personas que intervienen y participan en el delito, pero no como autores ni coautores. Nuevamente, los partícipes son las personas que intervienen, participan en el delito, pero no como autores o coautores. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque la gente del común suele confundir el término cómplice. Cuando alguna persona suele enterarse que algo pasó y no coloca aviso a las autoridades, la gente que no tiene, y no tienen por qué hacerlo porque no saben derecho, no estudian derecho. Claro que hay algunos alumnos que se inscriben en la carrera de leyes y tampoco estudian derecho, pero suele decir, ¿usted es cómplice del delito? No, para los abogados, el cómplice del delito es alguien que participa en el delito, pero no como autor ni como coautor. Pero participa, interviene, presta un aporte, pero no como autor o como coautor. Chiley, te escucho. Profe, buenos días. Yo tengo Buenos una días. pregunta. Cuando el autor de un delito como tal, pues es el que hace todo para que ese delito se ejecute. No, espérate, Chiley, espérate. No, el autor no es que hace, porque cuando yo te he dicho, Chiley, que el autor es el que hace todo, no, el autor es el que tiene dominio del hecho, participa en el momento en que el delito se está cometiendo y su aporte es importante. Esa es la definición de autor o de coautor, básicamente. Y si hubo división del trabajo criminal, hablamos de coautoría impropia. Y si no hubo división, hablamos de coautoría propia. Ahora sí. Sí, profe, que no me hice entender de pronto. Mi pregunta es, cuando las personas, un grupo de personas asesinan a otro grupo de personas, o sea, asesinan a una persona, pero el autor principal es otra persona. Siempre va a ser la pena mayor para el autor. Espérate porque me estás confundiendo. Un grupo de personas asesina a una persona.
Sí, por ejemplo, dos personas Dos asesinan a uno. a una sola persona, sí. Pero espérate, Mandado por Shirley, otra mira, persona. cuando varias personas intervengan en el delito, varias personas, ya sean dos o más, lo que tienes que hacer, y tienen que hacer todos, es determinar qué hizo cada una de esas personas. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su aporte al delito? No es lo mismo, Shirley, que cuatro personas que deciden matar a uno y uno maneja la moto, otro vigila, otro dispara, otro distrae a la víctima. Mira que cada uno tuvo como una división del trabajo criminal, cada uno tuvo su rol, su rol. Entonces tú tienes que analizar el comportamiento de cada uno de los cuatro. En este caso, ¿para qué? Para saber si son autores o no son coautores, si son coautores o no son coautores. De pronto el que estaba vigilando no tenía dominio del hecho, y si no tenía dominio del hecho no será coautor y tendrá otra pena. O de pronto hay otro que fue el que planeó todo, lo planeó, pero está en la casa esperando los resultados. Él tampoco será coautor porque él no tiene dominio del hecho. Pero entonces siempre tienes que analizar qué hizo cada quien. Y de hecho la fiscalía, cuando tú seas la defensora, la fiscalía y a ti te contraten para defender a 5 personas que fueron capturadas en un homicidio, la fiscalía tiene que indicar qué hizo cada uno de los 5, porque eso hace que de pronto sean autores o no sean coautores, que sean coautores o no sean coautores, pero siempre se tiene que decir, o si a ti, ojalá no, pero si a ti tú te vieras envuelta en un proceso penal, tiene que la fiscalía decir, ¿qué fue lo que hiciste? No puede decir la fiscalía, Shirley hace miembro de una banda criminal dedicada al homicidio. Sí, Sí, claro. ¿qué es lo que hacía yo? ¿Qué hacía? ¿Que se formaba parte de la banda? ¿Y qué hacía? Yo era la de las armas, yo era la de la moto, ¿yo qué hacía? ¿Yo qué hacía? ¿Por qué me van a juzgar? O sea, ¿por qué me van a adelantar un proceso? ¿Qué acción hice o qué acción dejé de hacer teniendo la obligación de hacerla? Pero entonces, Chiley, ahorita vamos a mirar lo de las penas, a ver si son más o son menos, ¿vale, Chiley? Sí, señor. Vale, Gracias. perfecto. ¿Qué nos dice Ángela? Un ejemplo sería, profesor, por ejemplo, que estén Pero un robando ejemplo de qué, Ángela. del cómplice. Ah, no, del pero cómplice. todavía, espérate porque todavía no hemos visto el cómplice. Espérate porque todavía no lo hemos visto, ¿vale? Espera, Ok. lo explico y ya empezamos con los ejemplos, ¿vale? Porque todavía no lo hemos visto. Bueno, Por ahora, mis doctores, tengamos el siguiente punto de partida, que los partícipes son dos, el determinador y el cómplice, tal y como lo indica la primera parte del artículo 30 del Código Penal. Entonces son dos clases de personas que intervienen en el delito, pero no como autores o coautores, no. Y unas se denominan el determinador y el cómplice. La doctora que nos estaba colaborando con la lectura, por favor, que prosiga. ¿Qué viene después de ese punto seguido? Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Mira, Patricia, ¿cuál es la definición del determinador? Mira que la definición, y para todos, la definición del determinador acorde con el Código Penal es muy vaga, es muy gaseosa, porque dice, quien determine a otro. Básicamente, el Código está diciendo que el determinador es ¿quién? El que determina, pero no nos indica en qué consiste determinar a una persona. ¿Qué es determinar a una persona? No sabemos eso, el Código no nos lo explica bien, el Código no es claro en ese aspecto, en decir, cuándo una persona determina a otra. Eso es lo que vamos a ver. Gracias, Patricia. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando una persona determina a otra, cuando una persona es determinadora. Doctores, existen varias formas, ojo, varias formas de ser un determinador. Varias formas de ser determinador. La primera de ellas, la primera forma en que una persona es determinadora de un delito es lo que antiguamente se denominaba el autor intelectual. El autor intelectual
hoy en día no existe en el derecho penal. No quiero respuestas como autores intelectuales porque eso no existe actualmente. Existió, sí, en una época de nuestra historia del derecho penal, pero hoy en día no existe. Tengamos ese punto muy claro. Hoy en día, la persona que planea un delito se denomina el determinador. Doctores, determinador es el que planea. Lo que antiguamente ustedes conocían autor intelectual. ¿Y por qué no es autor? Porque ya no existe la figura de la autoría intelectual. Porque sabemos que el autor, miren esa palabra, autor intelectual, quiere decir que era el autor. Pero acuérdense que el autor tiene que prestar su aporte cuando el delito se está cometiendo. Y el autor, lo que ustedes conocían como autor intelectual, el aporte era antes. Entonces ya no es autor. Por eso no podemos indicar que el que planea es un autor intelectual, porque no cumple las calidades del autor. Entonces, hoy en día, doctores, al autor, lo que se conocía antiguamente como el autor intelectual, hoy en día se conoce o se tiene en cuenta como el determinador, o una de las formas en que una persona puede ser determinadora de un delito. Ojo, el que planea el delito es determinador. Nunca autor intelectual, nunca doctor es autor intelectual, sino el determinador. Esa es una de las formas en que una persona puede participar en un delito, planeando el delito, diseñando. Hablaremos de un determinador. Pero existen otras formas en que una persona puede ser determinadora de un delito. Mediante una orden. Ojo, mediante una orden. Esa orden, siempre y cuando nos encontremos ante organizaciones con obediencia debida. Con una obediencia debida. El director del Gaula de la Policía Nacional le ordena a algunos hombres de su confianza que están bajo su mando para que sumerjan en un tanque de agua al señor X y amenazándolo con ahogarlo, con el fin que informe sobre el paradero de un secuestrado. Aquí el señor del Gaula está impartiendo una orden a sus subalternos. ¿Para qué? Para que torturen a un capturado y el capturado suministra información sobre en dónde se encuentra el secuestrado. Eso no pasa en Colombia, pero imaginemos que puede llegar a pasar en Colombia. Pues este señor que dio la orden será el determinador del delito de tortura. ¿Por qué? Porque da la orden de hacerlo. Determinador del delito de tortura. Nunca coautor, sino determinador. Esa es una de las formas, doctores. Otra de las formas, la primera, ojo, es el autor, lo que antiguamente se denominaba el autor intelectual, que es esa persona que diseña, ese que planea, es la primera forma de ser determinador. La segunda forma puede ser cuando se da una orden, y ya les puse el ejemplo del capitán o el general del Gaula o qué sé yo, que le da la orden a sus subalternos para que torturen a un capturado con el fin que esta persona brinde alguna clase de información sobre dónde se encuentra un secuestrado. Óscar Piraquive, lo escucho. Buenos días. Buenos días, Óscar. Aquí en esta situación, pues como dice, perdón, siempre y cuando haya organización con obediencia debida, ¿podría ser uno como padre a un hijo dar esa orden
de cometer algún tipo de conducta. Pero ojo, si usted, es que Oscar, mire el ejemplo que me está colocando. Un padre que le ordena a un hijo, pero bueno, primero que todo dígame qué le ordenó el padre al hijo. Segundo, cuántos años tenía el hijo. Todos esos aspectos es necesario para un ejemplo, porque ¿qué tal que Oscar me diga? Es como el caso de un padre que le ordena a un hijo. Bueno, pero ¿qué le ordenó? ¿Cuántos años tenía el hijo? Entonces, por favor, hagamos claridad en esos detalles, porque, le repito, en nuestro Código Penal nos valemos de los detalles. ¿Vale, Oscar? Ok, Te escucho, entonces, ahora sí con en una con el casuística. Un hijo mayor de edad, de 22 años, el padre le ordena que vaya allí y atraque a una persona que va cruzando la calle. El bolso, este va corriendo y efectivamente le arrebata el bolso y le sustrae los elementos. ¿Podría ser ese el ejercicio? Entonces la pregunta es con relación a ese ejemplo, Oscar. ¿Su hijo de 22 años o el hijo de 22 años tenía la obligación de obedecer a su padre? Pues moralmente, pues sí, porque es padre no, e hijo, doctor, ¿no? es que, doctor Oscar, nosotros no jugamos con la moral. Nosotros jugamos es el código. La moral es para los curitas y toda esta gente, pero nosotros jugamos es con el código. Acorde con la ley, que es nuestra Biblia, la Constitución y la ley. ¿Este señor de 22 años tenía la obligación de obedecerle a su padre? Entonces, viéndolo de esa parte, no, mi doctor. No, Porque no ya es tenía la mayor de edad y pues obligación de ya tiene hacerlo. su... Él no tenía la obligación de hacerlo. Ya estaba emancipado. Ya estaba emancipado. No, cuando yo hablo, hombre Oscar, de instituciones de obediencia de vida, pues básicamente hago alusión a las instituciones castrenses, en donde hay obediencia de vida. También, una subordinación. sí señor, también a las, aparte de subordinación, sí es obediencia de vida, en donde son esas instituciones en donde su estructura jerárquica implica que el inferior le tiene que obedecer al superior. Lo mismo en las instituciones eclesiásticas, también allá existe ese deber de obediencia de vida. Hoy en día, a la obediencia de vida, hombre Oscar, se le ha dado una mayor amplitud. No siempre, ojo, no siempre que un militar imparta una orden, no siempre el inferior estará obligado a responderla. ¿Por qué? Porque si la orden tiene que ver por ejemplo, con una tortura o con un homicidio o con una desaparición forzada, entonces no, en esos casos el inferior está en la obligación de no acatar la orden. No acatarla. Entonces no podrá ser excusa para el inferior, ojo, para el inferior que está obedeciendo, aunque nosotros no estamos analizando la conducta del inferior, sino del superior, el que da la orden, sino que yendo más allá y ampliando un poquito más el espectro, si analizáramos la conducta del inferior que realizó directamente, él es el autor directo del delito. El autor directo podría decir, yo estaba obedeciendo órdenes, sí, pero no todas las órdenes se tienen que obedecer. El capitán no le puede decir al sargento, vaya y mate a 5, no. Vaya y mate a los capturados, no. Esas obediencias debidas, o sea, la obediencia debida va siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, pues, la orden se ajuste a la Constitución y la ley. ¿Vale, Oscar? Vale, Jairis. Muy amable. Jairis. Sí, doctor, buenos días. Doctor, ya usted prácticamente me respondió lo que yo iba a preguntar con respecto al inferior porque él está cumpliendo una orden. Pero en este caso, al inferior, si hubiese una pena, a él tocaría la pena más baja, más alta. No, ya eso lo vamos a ver después, Jairis, pero básicamente aquí no hablamos ni de penas altas ni de penas bajas para el inferior, porque el inferior o el subalterno, básicamente, para utilizar otra palabra, el subalterno. El determinador fue el que manda a hacer la acción al inferior. El superior, el subalterno. El subalterno es el autor directo del delito. Él es el que va y tortura. Él fue el que fue y torturó. Él fue el que lo hizo.
él no puede alegar obediencia debida y tampoco va a tener ninguna disminución de pena. No, porque él tenía que apartarse del cumplimiento de esa. Ya. Ay, gracias, don. Esa era mi pregunta. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Aaron Segura? O Aarón. Sí, profe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. En el caso del paro nacional, profe, el paro nacional, que ya manifestantes, estudiantes y demás, ¿cierto? O sea, la orden del ministro de Defensa y del presidente de disparar como tal. En este caso, ¿cómo Aaron, se toma? si se logra determinar probatoriamente que el superior, en este caso el ministro de Defensa, da la orden de disparar, él es determinador del delito o de los presuntos que se llegaren a cometer. Claro que sí. Perfecto, profe, gracias. Pero todo con base en las pruebas, que las pruebas indiquen que él dio esa orden y todo con base en las pruebas. ¿Listo, señor Segura? Ok, sí, señor, gracias. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice don Oscar Piraquive? Disculpe, doctor, no he dado la mano. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Miguel Antonio Latorre? Doctor, en el ejemplo que usted coloca, el director del Gaula ordena a los subalternos sumergir al capturado en el estanque para que confiese dónde está el secuestrado. Si ellos se rehúsan, aduciendo que eso está por fuera de la Constitución y la ley, torturar a una persona, ¿les pueden iniciar alguna acción porque su ordinación o están incumpliendo lo ordenado por su director o les puede costar hasta una acción disciplinaria? No, ninguna, señor Latorre. Ninguna porque, pues precisamente ellos están haciendo lo que la ley les exige, que es no obedecer esa clase de órdenes. No obedecer esa clase de órdenes. Por eso los subalternos en los falsos positivos no tienen la excusa de la obediencia debida. Yo como superior no le puedo ordenar a mis subalternos que maten a unos campesinos o que maten a unos muchachos y los hagan pasar como guerrilleros. No, esa orden, primero esa orden es ilegal, es ilegítima. Y si es la orden ilegal y ilegítima, los subalternos están en la obligación, ojo, en la obligación de no acatar. Entonces, no podemos iniciar una investigación, bueno, no podemos sancionar disciplinariamente a unos subalternos por hacer lo que la ley les exige, que era apartarse de la orden. ¿Listo, señor Latorre? Gracias, doctor, muy amable. Vale. John Alejandro. Hola, profe, buenos días. Una pregunta, en el caso ese de los subalternos de la policía, ¿qué pasa si el superior los amenaza o los extorsiona para que cometan esa acción? Ahí sí se puede Pero tener John, como excusa dígame, orden de vida. dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, en el momento de dar la orden, el superior lo que hizo fue decirles que si no les iba a pasar algo, o sea, por ejemplo, los iba a poner a correr o no sé, o sea, los estaba extorsionando para eso. Ahí sí se podría poner como excusa orden de vida. Mire, John, si yo soy su superior y yo le digo, John, vaya y mate al detenido que se encuentra en la celda o si no lo pongo a correr, ¿eso es una amenaza o una extorsión, John? Bueno, pongámoslo en algo más grave, o sea, Bueno, sí, porque mire el ejemplo tan, Sí. como tan sencillo que me está dando. Y usted entonces capturan a John y le dicen, John, ¿y usted por qué mató? Porque es que mi general me mandó y él me tenía extorsionado que si no mataba al detenido me iba a poner a trotar. Por favor, ¿cómo va a ser una excusa para John esa? ¿Será que eso convence al juez para que el juez diga John queda absuelto porque o si no mataba entonces lo iban a poner a trotar? ¿Sí ve que tienen que ser unos argumentos tan de peso para que convenzan al señor juez? Sí, bueno, entonces, bueno, no, que le iban a hacer algún juicio o algo, No, o lo iban a básicamente, incriminar por básicamente, alguna John, cosa. básicamente, si, mire, por ejemplo, el capitán le informa a sus subalternos, o van y matan a ese, o puedo dar información sobre algunos delitos que esos subalternos hayan cometido antes. De pronto Por antes el ejemplo. capitán tenía conocimiento de que antes estaban cometiendo unos delitos, pero aún así no es excusa. La extorsión tiene que ser, o la coacción de la voluntad tiene que ser tan fuerte, que mine la voluntad, de que doblegue la voluntad. Mire, John,
y viene al caso lo de la trotada. Yo le digo, John, o hace lo que yo le digo o trota. Otro caso, John, o hace lo que yo le digo o mato a su mamá. Mire la diferencia de amenaza que estoy impartiendo. Y es más, uno de mis hombres tiene a su mamá secuestrada y le está apuntando con un revólver en una cabeza. Mire la foto, y usted mira la foto de su mamá a la que le están apuntando con un revólver en la cabeza. Eso doblega su voluntad. Eso hace que usted haga caso. Pero si usted lo ponen a trotar, pues no. Entonces, en ese caso, en el caso de la mamá que está siendo amenazada, usted sí tendrá una excusa. ¿Cuál? Que usted fue coaccionado, su voluntad fue doblegada por una amenaza. Entonces, en ese caso, pues ese subalterno no tendría ninguna responsabilidad. ¿Listo, John? Pero ya no sería orden de vida, ¿cierto? No, porque es sería que, no, eso, porque sino es que una mire coacción. que nosotros estamos analizando en la conducta del que da la orden, no del que obedece. El que da la orden es el determinador. Ya el que obedece, pues no tendrá ninguna responsabilidad, pero el que da la orden todavía será un determinador. Ah, ok. Vale. Gracias. ¿Qué nos dice Oscar? Ah, bueno, ¿quién más? Sí, sí, mi doctor. ¿Sí, Era Oscar? como la misma situación. Pues ya me sacó un poquito de la... Determinador en casuística sería el jefe o el superior jerárquico le ordena al subalterno como conductor que lo transporte hasta X lugar, que lo espere en una esquina. Se baja el superior, a 2 cuadras cometen un hurto, regresa con los elementos sustraídos, elementos de dinero, ingresa al vehículo y dice, vámonos. Ahí sería el determinador, pero el muchacho que lo acompaña, porque en esos casos ocurren, los capturan y siempre el conductor dentro del proceso, ahí sería... Pero espéreme, Oscar, espéreme un momento porque yo veo que está confundido. Oscar, si yo le digo a usted, condúzcame el carro, yo, y lléveme hasta una esquina, y yo cometo el delito, pues yo no soy determinador de nada, porque yo soy el que lo estoy cometiendo. Yo soy el autor directo del delito. Ah, ya. Yo lo estoy cometiendo. Yo no, ¿a quién estoy Sí. determinando? Yo no estoy dando órdenes, ni estoy planeando, no. Yo mismo lo estoy haciendo. Lo que pasa es que de pronto dirán que usted, Oscar, es un coautor. Acuérdese de la coautoría. Pero usted dice, no, pero es que para que haya una coautoría yo tenía que saber que estaba cometiendo el delito. Y mi aporte, claro, que yo aporte al delito. No, yo lo que estaba haciendo era conducir un vehículo. Yo no sabía que se estaba cometiendo un delito. Entonces él tendrá que probar que él estaba prestando es una labor una labor de transporte, de transportador, pues, de personas. Pero aquí, en este el caso que me pone Oscar, él es el autor directo, él es el que va y roba. Pero ojo, porque el autor, una de las formas de determinación es dar la orden. Perfecto, en los doctor. grupos de obediencia debida, ¿vale? Perfecto, mi doctor. Sí, estaba confundido. Muchísimas gracias, doctor. Listo, perfecto. ¿Qué nos dice José Humberto? Bueno, José Humberto se nos fue. Helber. Ah, bueno, lo escucho, José Humberto. Aprovechando que estamos hablando sobre los funcionarios públicos, ¿puede ejercer la legítima defensa contra un policía o contra un funcionario público? Pero, ¿en qué caso? ¿En qué caso, José Humberto? Porque siempre miremos los casos. Por ejemplo, en este caso entonces, si un policía lo agrede porque usted discutió con él, pero el policía está de civil, ¿usted podría ejercer la legítima defensa? La respuesta es sí, pero cada caso tiene un análisis distinto. Por ejemplo, en este caso del estudiante de Derecho, Javier Ordóñez. Pero es que el estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, ¿lo agredió la policía, José Humberto? Sí, señor, fue el que mató. ¿Cuándo lo agredió la policía? Eso fueron las protestas del 9 de agosto, me parece, del año pasado. No, pero dígame, ¿cómo fueron esos hechos? José Humberto, yo no conozco los hechos. Bueno, primero le dispararon con un taser y luego le pusieron la pierna en el cuello impidiendo que respirara. Con los tasers no se dispara. Con los tasers se colocan cargas eléctricas. ¿Cierto? Bueno, José, está yendo. Señor. Entonces, ¿qué hace la policía sobre el cuerpo de la víctima, José Humberto? Entonces, hace un abuso de la fuerza. Ah, bueno, pero espere un momento. ¿Por qué la policía
ojo, respóndame la pregunta específica. ¿Por qué la policía le colocó taser a este señor Ordóñez? ¿Por qué? Porque él decía que no lo podían detener, porque no hay una justa causa No, para señor, detenerlo. porque él opuso resistencia a un procedimiento de captura. Señor. Ojo, la Policía Nacional tiene el deber y la obligación de capturar, ¿cierto? Y el ciudadano tiene el deber y la obligación de no oponer resistencia a un procedimiento de captura, ¿cierto? Entonces, Señor. partimos de la base que el ciudadano está en la obligación de no oponer resistencia a los procedimientos de captura. Si a mí me capturan, yo no tengo por qué oponer resistencia. Captúrenme. Sí, señor. Y ya yo miraré mi inocencia o mi culpabilidad ante un fiscal o ante un juez. Yo no tengo por qué oponerme a la labor del policía. No tengo por qué hacerlo. Pero entonces, hasta donde usted me explica, este ciudadano opuso resistencia. Hasta cierto punto, profe. Opuso Porque ya después resistencia. cuando le movilizaron el suelo, también otra vez le volvieron a colocar cargas y siguieron asfixiándolo. Claro, pero básicamente a él le aplican las cargas de taser es porque opuso resistencia. O sea, eso fue lo que generó que le aplicaran los taser. ¿Sí? Creo, la verdad. Es que, hermanito, la verdad es que nosotros no podemos hablar sobre creos, tenemos que conocer los hechos, pero eso es lo que sabemos. Señor. Entonces, José Humberto, la pregunta, y usted me la va a responder, es la siguiente. ¿La policía tenía derecho a aplicar los taser? No, la verdad no. No, y entonces, ¿por qué los tasers se los dan como herramientas de trabajo? ¿Para qué? En caso de que un detenido se oponga, pero... Entonces sí es legal. ¿Es legal imponer los Sí, señor. tasers? Claro que es legal. O sea, ellos no tenían los tasers ilegales, ¿no? Los tasers se los da la policía como una herramienta de trabajo, precisamente para neutralizar o para reducir a las personas que oponen resistencia a los procedimientos de captura. Eso es legal. Eso es legal. Entonces, ante procedimientos legales yo no puedo ejercer legítima defensa, Óscar Humberto. No se puede hacer porque el procedimiento es legal. Si existe algún abuso, digamos un exceso de la fuerza, que pudo llegar a existir, claro que sí. Un exceso de la fuerza, eso se tendrá que ventilar ante la justicia penal o ante la justicia disciplinaria. Pero partamos, Humberto, que es legal aplicar los taser por parte de la policía. Pues tan legal es que se los dan como herramientas de trabajo. Los utilicen, no solo para que los muestren. Listo, profe. De pronto Entonces, sí, un exceso, sí. Partamos de la que pronto pudo haber un exceso, sí, pero sobre ese exceso no se puede ejercer la legítima defensa. Espérenme en un momentico, doctores, por favor. Señor. Compañeros, buenos días. Yo tengo una pregunta en ese caso. Digamos, si hay exceso de fuerza, obviamente en ese medio habría abuso de autoridad. Entonces, ahí sí se podría alegar la legítima defensa, ¿no? Compañero, pues que sí, porque
Si a mí me van a detener en este momento, viendo las circunstancias como están, viendo que, pues, que se han presentado tantos abusos y veo que realmente no hay una razón de peso y que puede estar en peligro mi vida, porque ellos, lejos de protegerla, más bien acaban con ella, pues yo creería que sí sería válida la legítima defensa, pero pues esperamos a ver qué dice, por favor. Bueno, perdón. Aquí leyendo más información sobre el caso, parece que este señor no... Perdón. Bueno, Mira, la policía... Compañeros, yo la verdad, yo opino que lo que dice la compañera está bien hasta cierto punto, porque lo más sensato es dejarse capturar. Y si ya se cumple el límite del tiempo, si ya después se cumple el límite del tiempo, ya capturado, ya es secuestro simple. Bueno, compañeros, aquí ya estoy leyendo más el caso y dice que cuando él bajó de su apartamento, la policía le pidió los papeles, ¿verdad? Entonces el señor dijo pues que no los tenían y bueno, no se resistió, perdón, me equivoqué en esa parte, y no se resistió en ningún momento y antes dijo, pongan el comparendo. Y en ese momento fue cuando la policía arremetió contra él. O sea, él en ningún momento se opuso a que le pusieran la multa o a que lo llevaran. Déjame decirte, donde lo estás leyendo es una mala información. El caso no va así. Es una mala información. Yo he escuchado que el señor tuvo ya riñas con esos policías anteriormente, todo el tiempo se la pasaba viviendo ahí en esa zona, ya le habían puesto más de los comparendos debidos, entonces ya lo tenían que Pero figura, eso no puede ser una motivación para que hayan activado el taser en contra del ciudadano, porque sí, él pudo tener antes de eso, pues varios inconvenientes o encontrones, pero en ese momento no estaba pasando. Entonces pienso que no se puede juzgar. Qué pena, yo pongo un ejemplo. Uno le estaba tomando Yo pongo un ejemplo claro. Mira, lo que pasa... Dos, Compañero, un ejemplo. A que lo un ejemplo sería el caso de George Floyd, el afroamericano que mataron en Estados Unidos, que fue... porque era un afroamericano en Estados Unidos. Es algo parecido, no, independientemente es algo parecido, porque podemos hablar también del exceso de fuerza, del abuso de autoridad y de la legítima defensa. Compañera, ¿puede dejar hablar? La legítima defensa en ese caso de George Floyd, podríamos justificarla en que el policía sí tuvo el castigo y ahorita está pagando la condena. Listo, mis doctores. Entonces volvemos. ¿Qué nos dice Elber? Doctor, buenos días. Buenos días. Entonces, perdón, ya. Entonces, es que no sé si lo estoy entendiendo mal. El determinador no tiene el dominio del hecho. O sea, él es el que está, digamos, a 1 o 2 cuadras, pero él no está ahí en el momento del delito, o estoy entendiéndolo mal. Básicamente, Elber, la determinación es una forma de cometer el delito, de participar en el delito, pero no es autor. Usted sabe que el autor es el que tiene varios requisitos y uno de ellos es tener el dominio del hecho. El dominio del hecho, exacto. El determinador no, el determinador claro, sí nosotros partimos que el determinador no tiene dominio del hecho, ni tampoco aporta, miren, siempre, autor o coautor. Sí, autor o coautor, que planear es una de las formas, la otra es dar la orden. Son varias formas, pero acordémonos que el autor o coautor primero participa en el momento en que el delito se está cometiendo. A veces el que vigila también está participando en el momento en que el delito se está cometiendo porque está vigilando, pero no tiene dominio del hecho. No tiene dominio del hecho. Entonces, para ser autor o coautor se necesita el aporte importante, participar cuando el delito se está cometiendo y tener dominio del hecho, los tres obligatoriamente. Mire, nótese que en el caso del determinador que planea, pues él aporta el delito, claro, pero antes. Entonces él no está prestando su colaboración cuando el delito se está cometiendo, sino antes. Pero sí es determinador. Claro que el gerente sí es el determinador. Claro, ya lo entendí. No, aquí todavía no, el gerente no es determinador, pero sí vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es, pero no es autor ni coautor, no lo es. No, pero determinador tampoco alcanza a ser.
¿Por qué? Porque hasta ahora solo conocemos dos formas de determinación. La primera, que es el que planea. Ojo, el que planea, solamente planea. Acuérdese, Elber, que él no solamente planeó. Él entregó llaves, claves, Claro, él todo. les entregó las llaves y claves de la caja fuerte. Entonces, no solamente su aporte se limitó a un plan. No, él también aporta, sino que aporta antes del delito, pero él da las claves. Y imagínese ese aporte tan tremendo que es darle las claves, darle las llaves y decirles cuánta plata hay y que el carro pasa hasta el lunes. O sea, un determinador sería, por decir algo, el que vaya a hacer el estudio en el banco. Exacto, o sea, no es, puede ser que dice, mire, él sí es. podemos entrar por aquí o esto y lo otro, ya él sí sería un determinado. Gracias, doctor. Vale, perfecto. Torres. Doctor, buenos días. No, lo que yo estaba, tema a tratar es de que pues él es cómplice del acto como tal, del hurto. No, que José, se no comete. hablemos del cómplice porque usted todavía no conoce el cómplice. Entonces no hablemos de temas que no hemos visto. Ah, bueno, listo, profesor. Muy Todavía amable. no hemos llegado allá. ¿Listo, José? Bueno, listo. Sí, Solo señor, estamos no hay ahora en la determinación. Nicolás. Profe, buenos días. Yo tengo una pregunta, digamos, usted dice que cuando se comete un delito no se puede alegar como tal la legítima defensa, pero digamos, Espéreme, Nicolás, por lo siguiente. Cuando se comete un delito, me dice usted, no se o sea, puede alegar la comprobado. legítima defensa. O sea, digamos como digamos lo del Taser, que dicen que no es, que es ilegal, pero pues el señor no está accediendo a la norma, entonces pues es obligado. Usted es muy atacado para hablar. ¿Quién ha dicho que el taser es ilegal? No, o sea, digo que no, que es como un uso desmedido de la fuerza. Se usa cuando ya de pronto la persona no está, o sea, cuando ya se es necesario. Pero entonces, digamos, yo veía un ejemplo, digamos, el caso de George Floyd, el afroamericano que mató a la policía por exceso de fuerza. Digamos, su merced dice que, digamos, bueno, este señor cometió un delito y la legítima defensa podría alegar. ¿Quién es este señor? George Floyd, el afroamericano que mataron allá por abuso de autoridad, del policía que usó más de la fuerza. Digamos que la policía estaba en total derecho de usar la fuerza porque pues no estaba incumpliendo con las normas. Digamos que ya cuando ya usa este policía, la legítima defensa, ¿cuál sería? O sea, digamos, ahí ya se basaría más en la muerte, o sea, por el hecho de que falleció o cómo. Claro que, ojo, Nicolás, porque la legítima defensa está consagrada en el numeral sexto del artículo 32 del Código Penal y partimos de la siguiente base, aunque eso lo vamos a ver la otra semana, de una injusta agresión grave e inminente. Tiene que existir una injusta agresión grave e inminente. Y la agresión que practica la policía no es injusta, es una agresión justa, es una agresión legal. ¿Es excesiva? Sí. Pero cuando es excesiva el uso de la fuerza, así sea excesivo el uso de la fuerza, no le permite. Ver que hay eco y suena feo, Nicolás. Tiene que bajarle un poquito. Así sea excesivo el uso de la fuerza, hombre, Nicolás, no le permite a la otra persona alegar, ojo, alegar la legítima defensa. Alegar la legítima defensa, ¿por qué? Porque los agentes estatales están en cumplimiento de su deber legal. ¿Se están excediendo? Sí se están excediendo. No, o sea, partimos de la vez. Ahora, lo siguiente. Nosotros no podemos comparar el caso de George Floyd a Colombia, porque las leyes en Estados Unidos son distintas a las leyes en Colombia. Son completamente distintas. Nótese que al policía que produce la muerte de George Floyd, al policía lo condenan por el delito de homicidio, así se denomina, homicidio indirecto. Y ese delito no está en nuestro Código Penal. Eso no existe para nosotros. Nosotros no tenemos consagrado el delito de homicidio indirecto. Lo más parecido
al homicidio indirecto en nuestra legislación se denomina homicidio preterintencional. Así se denomina, homicidio preterintencional. Entonces, si a los agentes del orden, a los agentes de la policía que producen la muerte del muchacho Ordóñez, los condenan, los deben de condenar por homicidio preterintencional. Homicidio preterintencional. Claro que sí, porque ellos, y es que de todas maneras, mire, eso lo van a ver cuando estén por allá en sus siguientes módulos. La pregunta es, el policía colombiano que le aplica las descargas de taser a la víctima, ¿lo quería matar? La respuesta es no, no lo quería matar. De pronto lo que lo quería era herir o que tuviese un castigo mayor porque se estaba oponiendo al procedimiento de captura y porque le había pegado al policía. Ordóñez le pega un puño al policía. Eso hace que el policía se ofenda y eso hace que el policía exceda su uso de la fuerza. Eso hizo que excediera su uso de la fuerza y que los dos policías excedieran el uso de los taser. Pero nótese que hay una agresión previa del ciudadano al policía. Los policías o uno de los policías le infringe 6 patadas al capturado al interior del CAI de Villaluz. La pregunta es, Nicolás, si usted le da 6 patadas a una persona, ¿lo quería matar? La respuesta es no, no lo quería matar. Si lo quiere matar, coge un cuchillo y le pega unas puñaladas, pero no, con 6 patadas no. Aunque esa figura sí está consagrada en nuestro Código Penal como un homicidio y se denomina homicidio preterintencional y tiene una pena mínima de 108 meses de prisión. ¿Por qué? Porque básicamente lo que usted quiere, Nicolás, es herir, causar unas lesiones personales cuando da 6 patadas. Pero ahora, si las patadas son en la cabeza, pues ya es otro problema, pero a Ordóñez nunca le dieron patadas en la cabeza, nunca se las dieron en la cabeza. Está probado, está documentado. Yo conozco ese caso, cuando quieran, doctores, yo conozco ese caso a profundidad. ¿A Ordóñez le dieron patadas al interior del CAI? Sí, le dieron patadas al interior del CAI. ¿Cuántas? 6. Así lo determinan los videos. Los videos están cuando el policía le dio 6 patadas al muchacho Ordóñez al interior del CAI, pero en su cuerpo. ¿Él lo quería herir? Sí lo quería herir. ¿Él lo quería lesionar? Sí lo quería lesionar. ¿Que el muchacho murió? Sí murió. ¿Hubo un exceso de la fuerza? Claro, de eso no vamos a hablar. Claro que lo hubo. Pero la pregunta fundamental es, ¿él lo quería matar? Y la respuesta es no. Y si no lo quería matar, no se cumple con uno de los requisitos del homicidio, el dolo. Él no tenía dolo de matar, él tenía dolo de herir, él tenía dolo de herir, él quería herir, su voluntad iba dirigida a herir, nunca a matar. Él tenía dolo de herir, no dolo de matar. Y cuando uno tiene dolo de herir, pero la persona muere, se denomina, acorde con la ley penal, un homicidio, sí, pero homicidio preterintencional. Nicolás. Profe, o sea que digamos, bueno, ya están las pruebas de que este señor abusó de la autoridad dándole 6 patadas al mencionado. Ahí sí se puede alegar la legítima defensa, ¿no? Claro, no porque, bueno, es que esos casos son difíciles de probar. Igual. Bueno, digamos, tenemos el video del CAI donde se ve al policía agrediendo a este sujeto. Ahí ya podemos alegar la legítima defensa. Pero ¿cómo se podría defender Ordóñez? Si él estaba esposado. Bueno, sí, digamos, bueno, sí. Entonces, mire que Ordóñez, pero eventualmente lo que dice Nicolás, si él no estuviera esposado, aunque la policía no va a ser tan pendeja de pegarle patadas a alguien que no esté esposado, pero si él no estuviera esposado y ve que el policía empieza a pegarle y a pegarle y a pegarle y a pegarle y él se defiende, eventualmente en ese caso sí se podría alegar la legítima defensa, Nicolás. Eventualmente en ese caso sí. Eventualmente en ese caso sí, pero pues eso no va a pasar en la vida real, Nicolás, porque el policía no le va a pegar al capturado sin que lo haya reducido previamente. ¿Y sabe por qué? Porque es deber de la policía, ojo, es deber de la policía reducir y esposar al capturado.
a los capturados toca esposarlos, porque así se le indica los manuales de policía. Vale, ¿qué nos dice Tatiana? Profe, muchas gracias. Profe, tengo una pregunta. Al personal que trabaja en la institución de policía, cuando les entregan el taser, pues claramente les darán una directriz de la forma adecuada de utilizarlo, pues con el ciudadano, con la persona. Si después de que la persona ya está reducida, siguen utilizando el taser de forma de pronto incisiva, ahí sí se podría catalogar como dolo, porque si la persona ya está reducida y saben que si lo siguen utilizando, pues le pueden afectar pues la vida. Entonces, ¿sí hay dolo? Pero mira lo que dices tú, Tatiana. A los policías les dicen cómo tienen que emplear el taser, ¿cierto? A ellos les enseñan cómo tienen que aplicar el taser. Si ellos exceden, porque básicamente lo que ocurrió fue, si, digamos, la persona ya está reducida y siguen aplicando descargas con el taser, lo que quieren es matar a esa persona. Cuando tú me dices, se puede ocasionar la muerte de la víctima, no, lo que quieren es que él tenga un castigo mayor. Básicamente lo que quiere la policía es si a ellos castigarlo. les dieron la directriz y ellos saben cuál es Claro, el pues límite. eso yo lo sé, Tatiana, por eso estamos hablando. Igual siguen, entonces Tatiana, no habría dolo. Pero Tatiana, ojo, porque es que ¿dolo de qué? ¿Dolo de matar? La intención de matarlo porque saben que si siguen, pues le pueden quitar la vida, ¿no? No, lo que querían era herirlo. Lo que querían era herirlo. Es que él no Si ya muere. lo Es que mira, tienen, Tatiana, si ya que en lo el caso de tienen. Ordóñez, Tatiana, Ordóñez nunca murió por las descargas eléctricas. Aquí, ¿quién te dijo que Ordóñez No, había no, muerto no. por las- ¿Así ves? No, yo no lo estoy hablando por el de nadie en particular. Solo No, si se Tatiana, diera pero es el que tú caso, tienes que este caso, decirme. entonces sí habría Claro, dolo. no, Tatiana, eso no es así porque cada caso tiene unas particularidades. Ustedes me hablaron del caso de Ordóñez y en el caso de Ordóñez, cuando tú me digas un caso, Tatiana, tienes que decirme si esa persona muere, ¿qué dice el protocolo de necropsia sobre la causa de la muerte? Si la causa de la muerte fueron las descargas eléctricas y se logra determinar que los policías sabían que eventualmente esta persona podría morir por las descargas eléctricas excesivas, ahí sí, Tatiana, ahí sí, de resto no. Pero en el caso de Ordóñez, él nunca murió por el exceso de la fuerza. Claro que si partamos de esa base, pero el Hubo exceso una de la mezcla de fuerza, fuerza ahí, pero el sí, exceso eso de la fuerza en el uso de los taser no fue la causa de la muerte. No lo fue. La causa de la muerte de Ordóñez fue que se le reventó los riñones, se le reventaron los riñones. Nunca fue el uso de los taser. Según medicina legal, ¿no? Según medicina legal. Sí. Que básicamente es como en nuestra herramienta, decir, ¿por qué muere esta persona? Mira, si yo soy policía, Tatiana, y empiezo a descargarte taser, y tú ya estás reducida, y yo lo sigo haciendo para castigarte, básicamente lo que estoy haciendo, que es un uso desproporcionado de la fuerza, claro que sí, tenemos eso claro, que es que es abuso de autoridad, lo llaman ustedes, pero básicamente, técnicamente es un uso desproporcionado de la fuerza. ¿Por qué? Porque la policía tiene uso de la fuerza, pero en ciertas proporciones. Pero si se logra determinar Profe, que tú mueres, y en pero el tú nunca en moriste un por caso, por esos ejemplo, taser, espérate, déjame hablar, Tatiana. Pero si se logra determinar, Tatiana, que la causa de tu muerte fue otra muy distinta a los taser, a mí no por el homicidio doloso. Nunca quise matarte, porque tu causa de la muerte fue otro, el origen de la muerte fue otro. Entonces, cada caso tenemos que mirar en las pruebas, no generalizar que siempre que hay abusos de la fuerza, la policía quiere matar. De pronto sí. Sí. De pronto sí. De pronto sí, claro, de pronto sí. Pero en el caso de Ordóñez, en ese caso no hubo homicidio doloso. En ese caso puntual, no hubo homicidio doloso. Gracias. Vale, José. Profesor, buenos días. No, escuchando la polémica que hay sobre el tema y no voy alargando tanto. Yo soy sargento de la policía
Lo que pasa es que de pronto la gente de pronto confunde una cosa con la otra. O sea, la gente solamente ve el amarillismo, mas no ve la realidad. Entonces, ¿qué se muestra y qué se quiere vender? Se vende el amarillismo para la publicidad, para el periodismo, y se juzga sin tener conocimiento de las bases fundamentales de los hechos ocurridos. Pero espéreme, José, mire. Indistintamente del amarillismo o no del amarillismo, lo que pasa es que la ciudadanía piensa lo que el medio de comunicación quiere que piense. Esto Claro, no sí, es señor. culpa de la ciudadanía. Es culpa básicamente de dos aspectos fundamentales. Lo primero son los medios de comunicación. Los medios de comunicación muestran la realidad que ellos quieren mostrar. Claro, pero doctor, disculpe, doctor, una pregunta. Una Espéreme, cosita. y lo segundo es la ignorancia del pueblo. Pero nosotros no estamos en esa ignorancia, nosotros no, porque nosotros estamos estudiando derecho. Y es que el pueblo tampoco Claro. tiene por qué estudiar derecho, ni saber derecho. Pero en el caso de Ordóñez, nótese lo siguiente, es que lo que yo busco es eso, que un delito que cometieron los policías, de eso no nos cabe la menor duda. Claro, no, es que no nos se está cabe la menor negando. duda. No se está negando. Lo importante, José Vicente, es lo siguiente, que acorde con la justicia penal colombiana, hombre José Vicente, a las personas las tienen que condenar cuando cometan un delito, pero por el delito que cometan, no por el delito que diga la fiscalía. La fiscalía dice, en el caso de Ordóñez, la fiscalía dice, el ciudadano, el patrullero Lloreda y el patrullero Rodríguez, porque así es el apellido de ellos dos, Lloreda y Rodríguez, Sí, señor. mataron dolosamente al muchacho Ordóñez. La pregunta es, ¿lo mataron con la intención de matarlo? Y la respuesta es no. No, Porque señor. nosotros los abogados ya sabemos que para matar a una persona con intención se necesita el dolo. Dolo es intención, conocimiento más voluntad, así como la sentencia que le dice conocimiento más voluntad. Entonces ustedes ya siempre, en este y en todos los casos van a pensar, oiga, ¿y estos dos muchachos querían matar a Ordóñez? La respuesta es no, entonces no lo tienen que condenar. ¿Que lo tienen que condenar por un homicidio? Sí, pero un homicidio que se denomina homicidio preterintencional, que tiene una pena más baja, porque ellos querían herir. No nos cabe la menor duda que querían herir, porque cuando una persona le pega 6 patadas a la otra, pues quería herirlo. Sí, claro. Y como se las pegaron, pero nunca matar, nunca matar. Entonces, el hecho que el hecho haya causado un rechazo social, eso no quiere decir que se vayan a vulnerar los derechos fundamentales de los procesados. Eso no quiere decir nada. Y que a las personas las condenen por lo que hacen, eso no quiere decir, pero que genera un rechazo social o como lo llama José Vicente, un amarillismo o un morbo, eso es aparte de la legalidad. A las personas que lo vayan a condenar, sí, que los condenen. De hecho, el muchacho se allana los cargos, hace un preacuerdo absurdo con la fiscalía, porque es un preacuerdo absurdo. Doctor, es que ¿a qué voy yo? Discúlpeme que lo interrumpa. Voy a que siempre se muestra la parte desfavorable, pero más no se muestra la parte del principio de los hechos. A que la ciudadanía se alimente de ira en contra de la fuerza pública. Entonces, ¿qué está pasando? La gente cree que con irse en contra del funcionario público, digamos antier, ¿qué hicieron? Le quemaron una motocicleta a 2 policías, los cogieron, les quemaron la motocicleta. Se están motivando, o sea, ese amarillismo que venden o esa publicidad que entregan al pueblo, a la comunidad, lo que hace es incentivar a las personas a que se cometan irse en contra de los funcionarios públicos. Lo que usted acaba de decir ahorita y desde hace rato, si a mí me van a capturar y yo no tengo ningún tipo de delito, no tengo nada, pues simplemente lo que hago es cumplir que me desplacen a un establecimiento de una estación de policía o un CAI, identifíqueme, dígame por qué motivo me están capturando, cuáles son mis delitos y pare de contar. Ningún policía va a salir a darle golpes, a darle en la cabeza con una tonfa para matar a una persona en un procedimiento. El procedimiento se acalora es en el momento de la actuación o de los actos que estén ocurriendo. Pero espéreme, José Vicente, espéreme. Mire, los procedimientos no se pueden acalorar. No, por eso. Resulta que mire que esto es un problema estructural, esto no es un problema aislado, esto es un problema estructural. Lo que usted dice es completamente cierto, pero también es cierto
hombre José Vicente, que la policía ha cometido 1 y 1000 excesos. Sí, sí, lo acepto. Yo lo acepto como... ¿Qué pasa? Que cuando la policía comete tantos excesos de manera sistemática, y estamos en un país, imagínese hasta al punto que hemos llegado, José Vicente, que los militares van a otro país a matar a un presidente. Eso, imagínese ese punto, o sea, si los militares son capaces, si los militares colombianos son capaces de ir a otro país a matar a un presidente, ¿qué no pueden hacer con un capturado? Doctor, pero le hago una pregunta. Disculpe que le haga una pregunta. Espéreme. Entonces, por eso le digo que el problema es estructural. El problema es que hay un problema en la policía, claro que lo hay. El problema parte de la capacitación de los funcionarios, del sueldo de los funcionarios. La corrupción en la policía parte mucho por el sueldo de los funcionarios. Los sueldos de un policía son sueldos miserables. Miserables. Son sueldos miserables. Más gana, o sea, el policía se friega mucho para el sueldo tan miserable que tiene. Y en los casos de las fuerzas militares, los honores se los llevan los superiores, los oficiales. Estoy de acuerdo. Cuando el barro se lo lleva y el trabajo sucio se lo lleva el inferior. Porque nótese que, ¿por qué no? Oiga, si cuando existen los abusos de la policía, que existen lógicamente, ¿por qué los generales no responden si ellos son los encargados de la capacitación y el adiestramiento de sus inferiores? Esto es un problema estructural de la policía. Si la policía se profesionalizara, no un curso de técnico en policía, no, eso de técnicos en servicio de policía, eso no es nada. Profesionalicemos al policía, que sea como el ejercicio del derecho, que usted estudie 5 años y se profesionalice y cuando salga en su grado de patrullero, de qué sé yo, de como quieran decirle, un sueldito de 5 millones de pesos mensuales. A él le puedo exigir, al que mucho se le da, mucho se le exige. Pero a raíz de ese problema estructural que existe, porque es un problema estructural que ha degenerado en lo que dice José Vicente básicamente, que es como en la política de irrespetar a la autoridad. Ahorita existe una política de irrespeto con la autoridad. Y ya no es lo mismo que hace unos 20 años cuando un policía infundía respeto, ahora infunde... Claro, porque... Claro, por ese problema, eso es un problema social, eso es muchos problemas que se juntaron, José Vicente. Pero es que ahorita, disculpe, ahorita digamos en el tema estamos en la época de pedir derechos, más no de ver las responsabilidades de uno, de cualquier ciudadano o nosotros como ciudadanos colombianos que somos. Solo pedimos derechos, solo pedimos para nosotros, pero nunca miramos a los demás. En esta función de policía, lo digo con orgullo porque no me siento mal decir que soy sargento de la policía, pero veo que los compañeros discuten un tema que prácticamente no conocen a fondo. O sea, debe mostrarse la realidad del caso para que la gente también entre a evaluar realmente qué fueron los hechos o cuáles fueron los sucesos en ese momento para que hubiera sucedido esto. Entonces, la mayoría de gente se basa en contra del funcionario público. No, es que la policía es una porquería, la policía... Sí, hay unos cuantos que son desadaptados, que de pronto no están bajo la norma, no conocen la norma como es, no aplican la ley como debe ser, pero esos son unos pocos, más no son policías que están en el servicio, porque es que nos estamos volviendo enemigos de los funcionarios públicos que nos cuidan o que cuidamos a los demás. En este momento acabo de entrevistarme con una compañera acá, una niña que está aquí en la empresa que tengo, y me dice, me acabaron de atracar en un bus. ¿Qué hizo la comunidad? Vicente, espéreme un momento. Eso pasa con la policía, ¿cierto? La pregunta es, ¿eso pasa con la Corte Suprema de Justicia? Pasa en todo lado. ¿La gente cree en los magistrados de Colombia? Pasa en todo lado. Pero la pregunta es, ¿el pueblo cree en la justicia colombiana? No, no cree. ¿Cree en los jueces? No creen tampoco. ¿Sí ve, José Vicente, que es un problema estructural? Claro, es un problema estructural. No pero cree la justicia, la gente no cree en los jueces, no cree en la policía, no cree en los magistrados, pero no cree en la fiscalía. Ese pedacito hay que tratar de organizarlo y dárselo a entender que nosotros como funcionarios públicos, no todos cometemos los errores, pero todos estamos luchando en contra de un delincuente y estamos detrás de un delincuente para capturarlo y ponerlo a disposición. Más de uno nos reclama a nosotros que por qué motivo nosotros soltamos a los delincuentes. Nosotros no los soltamos.
nosotros los capturamos y los dejamos a disposición para que allá tomen las decisiones correctas. Ellos son los encargados de decir si lo dejan o no lo dejan bajo intramural o le dan la libertad. Pero en estas situaciones que se está vendiendo es que si no hubiera uniformados, si no hubiera fuerza pública en este momento, ¿qué sería de un país sin una fuerza pública? Sería un caos. Pero la gente no ha evaluado eso. Es que mire, nos estamos entendiendo. ¿Por qué le digo que yo que es un problema estructural? Mire nomás lo que estamos haciendo, José Vicente. ¿La gente cree en los abogados? Eso es lo que hay que cambiar nosotros. Claro, claro. Entonces, el llamado es a las fuerzas militares, todas, incluida la policía, a la rama judicial, a los abogados, a que seamos éticos. Ese es el y a la comunidad también, doctor. Claro, no, pero si somos éticos, eso repercute en la imagen de la comunidad. Claro, a la comunidad hay que exigirle también es eso. O sea, que nosotros respetemos para que nos respeten. Claro, pero entonces, ojo con eso, porque el llamado es a todos, pero a nosotros más, José Vicente. Sí, claro, obvio, porque nosotros conocemos más, un poco más de la norma. Porque somos empleados de la comunidad. Y somos funcionarios públicos. Somos empleados de ellos, porque somos lo de mostrar. Pagan con el sueldo de la comunidad. Entonces, de todos los aportes que hacemos todos como funcionarios públicos, como personas naturales, de ahí devengamos el sueldo de nosotros. Claro. O sea, todos aportamos a esa causa de aportar ese. Entonces, para terminar ya, el llamado es para todos. Sí, señor. Miren, ¿usted cree? Yo llevo 25 años con la rama judicial. 25 años. Sí. Antiguamente ser de la rama judicial era uno de los más altos honores que uno tenía. Sí, ahora dicen, esos jueces, miren, en el caso yo fallé el caso de los hermanos Uribe Noguera. Sí. No de Rafael, sino de Francisco y Catalina. Y escucho a personas en la calle, no sabían que yo había fallado ese caso, y escucho dos damas en una cafetería diciendo, ¿quién sabe cuánto le dieron a ese juez? Es lo primero que piensan, ¿quién sabe cuánto le dieron a ese juez? Yo había sido el juez que los había dejado, que los absolví. A Catalina y a Francisco, cuando quieran les presto la sentencia. Entonces, eso estaban hablando de mí. No me conocían, porque era una cafetería al lado del complejo judicial de Paloquema. Lo primero es, ¿quién sabe cuánta plata le dieron a ese juez? ¿Y sabe quién eran esas dos damas? 2 empleadas de juzgados. Más aún, 2 empleadas de juzgados hablando mal de su propia familia. Lógicamente, pues, eso es lo que a veces da tristeza, ¿no? Uno como tantos años metiéndole a esto, con algo de responsabilidad para que lleguemos a ese punto. Pero entonces el llamado es a todos, lo mismo de los jueces, de los magistrados. Yo los invito a eso. De los fiscales, es una invitación, ¿no? Es una invitación. Yo los invito a eso, a que de pronto no se pongan en contra de todos los funcionarios públicos ni de las personas. Tratemos de evaluar y actuar en apoyo para todo el mundo. No, pero básicamente, si alguno de todas las instituciones públicas comete un delito, sí debe ser sancionado conforme. Sí, claro, estoy de acuerdo porque cada uno debe ser sancionado de acuerdo a sus hechos y su cometido, ¿no? Cada uno, si comete su falla, debe ser sancionado porque pues para eso es que usted está en esta institución y para eso usted está aprendiendo a manejar esta línea de mando, o sea, esta línea de funcionario público, para más conocimiento y para más respeto hacia la comunidad, pero la comunidad también debe darnos a nosotros lo que realmente se merece, el respeto que se ha perdido. Yo les invito, de corazón les invito a eso, no se pongan en contra de los funcionarios públicos simplemente, sino que hagamos un esfuerzo de saber bien de los temas antes de enfocarnos a irnos en contra de ellos. No, pero mire José Vicente, que básicamente en el caso de Ordóñez, pues estuvieron de malas porque el caso yo lo conocí desde el inicio hasta el final. Sí. Desde el inicio hasta el final, el caso de Ordóñez y de Lloreda y de Rodríguez. Lo conozco, de hecho lo conozco, cuando quieran hablamos de ese caso. Y sé que se cometió una injusticia en contra de Lloreda, que fue el que condenaron ya. Sé que se cometió. Sí, ahí se cometió. Y por ahí están algunos abogados tratando de corregir ese yerro. Lo que pasa es que ahí también hubo una falta de control. O sea, hay una falta de control. ¿Control en qué? En un mando. Cuando usted tiene un mando... No, espéreme, José. No, ahí no hubo nada de eso. Ahí básicamente, ¿sabe qué es lo que jodió a Lloreda, José Vicente? Que los mismos policías encochinaron a su compañero. Los mismos policías encochinaron a su compañero. Los policías que estaban en el CAI, que llegan en apoyo, indican hablaron más de la cuenta.
por encochinar a Lloreda y por ellos lavarse las manos sabiendo que ellos también tenían posición de garante, ya en derecho penal, ellos también tenían posición de garante sobre ese capturado. Entonces, básicamente descargaron toda la responsabilidad sobre Lloreda y sobre Rodríguez para lavarse las manos, básicamente. Pero eso ya será asunto de derecho probatorio, pero paremos ahí porque eso se nos vuelve inmanejable. ¿Listo, José Vicente? Listo, profesor. Listo, doctor. Vale, Muy amable. perfecto. Luz Ángela. Profesor, estaba escuchando lo que decía José Vicente y no es solo como los que son trabajadores públicos y demás, sino en cualquier parte del derecho de las profesiones, pues la ética, ¿no? Nosotros tenemos una oficina litigante, mi esposo es abogado y, profesor, a veces uno queda como el malo, ahorita estamos haciendo muchas restituciones de inmueble porque muchas personas por la pandemia dejaron de pagar arriendos y hemos sido contratados pues para que le devuelvan su inmueble. Llevan 2 años, 3 años sin pagar arriendo, apropiados de una casa y pues quedamos como los malos porque vamos a sacar una familia que tiene hijos y antes de yo conocer esto, pues yo me metía con mi esposo y yo le decía, ay, no haga eso, mire que por favor, que una cantidad de cosas. Y ahorita que estoy metida en el caso, porque pues la oficina es mía, digamos, profesor, es inconsciente y las personas no son conscientes de la situación, entonces llama uno a la señora, le da todas las posibilidades para que salga, porque efectivamente pues echarlos a la calle no se puede, sino hacer el proceso y pues tratar de presionar con el proceso, porque finalmente eso es lo que hay que hacer. Y hay personas de verdad que así, literal, dice, pues entonces sáqueme a la calle porque no tengo para dónde irme. Y entonces la señora dueña de casa le toca aguantarse y vivir con una familia que no le paga. Entonces, no hablemos, o sea, yo he aprendido, profesor, que el derecho no tiene corazón, tiene normas que cumplir y leyes que hacer. Que somos buenos o malos, pues, profesor, si en cualquier otra rama del derecho parecemos malos, imagínese en el penal. Lo que en pasa, el penal debe ser terrible. En un proceso alguien siempre tendrá que perder. Y ese es lo malo, que entonces si usted gana, pues chévere, y si pierde, usted es la mala del paseo. Entonces siempre vamos a jugar con eso. Que va a haber alguien que pierde y ese pierde se va a descargar en contra del abogado. Y lo que yo quería acotar, de verdad, desde que mi ética y mi profesionalismo esté tranquilo, pues a mí no me debe afectar así trabaje en la policía o trabaje en la rama o trabaje en lo demás. Yo siento que desde que yo sea o cada uno de nosotros seamos éticos y profesionales, pues en algún momento se cambiará la visión y se podrá dar las cosas. No ponernos a enfrentar a querer decirle a una comunidad cómo somos, sino con hechos demostrar cómo somos. Sí, básicamente eso es un camino largo, pero ojalá lleguemos allá algún día, claro que sí. ¿Qué nos dice Luz Ángela? Yo, profe, era no, ¿qué nos dice Aarón Segura, disculpa. Sí, profe, pues un aporte pequeño para la discusión allí. Compañero José, yo estoy en el paro nacional. No volvamos esto personal. Esto es para todos. Esto no es personal. ¿Ya? Dato. Hubieron 2 muertes inocentes. Ejemplo, el caso de Dylan Cruz, que lo Venga, Aarón, no mienta. No hubo 2 muertes inocentes. Hubo más de 30 muertes inocentes, Aarón. Voy. Inocentes conocidas, digámoslo así, como para. El caso de Dylan Cruz, ¿cierto? El caso de Lucas Villa, que no se nos olvide. Luego de eso, pues una comisión internacional de derechos humanos, y tengo datos estadísticos allí, serios, objetivos, que los colocó pues en clase como tal. Aquí dice que 90 personas... bueno, pero ¿a dónde vamos? Yo conozco las estadísticas de la Comisión Interamericana. Pudieron mujeres... ¿Qué hace la comisión, Aarón, en Colombia? ¿Qué hace la comisión? Investigaron si efectivamente... No investigan, ellos dan unas recomendaciones. Recomendaciones como tal, si entonces dijeron que efectivamente se violaron los derechos internacionales aquí en Colombia. Ajá, claro que sí. ¿Sí? Es injusto que alguien salga a protestar, si pacíficamente,
¿cierto? Que fue la mayoría, el 90%, y la represión fue con armas de fuego, ¿sí? Entonces no es amarillo. No, pero espéreme, seguro. ¿Y a dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar? Entonces es esto, ¿sí? Que el problema es de fondo como tal, ¿sí? No son las personas, no es que yo, no es que tú. El cuento es la infraestructura que tenemos como... Esa es la institución, es un problema estructural. El Estado que tenemos está mal situado, de arriba está mal estructurado. Claro que sí, es que de eso no nos cabe la menor duda. Mire lo que pasó con la comisión, señor Segura. La Comisión Interamericana viene a Colombia y da unas recomendaciones. ¿Y sabe qué hace Colombia? No las sigue. Entonces, ¿para qué diablos trajeron a la Comisión Interamericana si no vamos a seguir las recomendaciones de ellos? ¿Que hubo violaciones de los derechos humanos? Sí, y las sigue habiendo. Y las sigue habiendo, pero el problema es estructural. Es completamente estructural y el problema viene del presidente de la República hacia abajo. Cuando un país está mal dirigido, de ahí para abajo todo se pervierte. Todo se pervierte, todo se pervierte. Incluso, señor Segura, incluso la sociedad. La sociedad también llega a pervertirse porque no hay institucionalidad. Y esa institucionalidad es la que se está perdiendo poco a poco, pero precisamente, y viene la reflexión de fondo, ¿cuál es la solución al problema? ¿Atacar a la policía? La respuesta es no, esa no es la solución de fondo, es recobrar la identidad. Todos tenemos que participar en esta solución, todos. Desafortunadamente nosotros no tenemos la sartén por el mango, la tienen personas que no quieren el cambio, no quieren el cambio. Las personas que pueden hacerlo no quieren, no quieren. Mire lo que pasó en Cuba, señor Segura. Salen los de aquí, la policía comete algunas irregularidades, algunos abusos, algunos delitos y los criticamos. Ah, no los criticamos, sale el gobierno a defendernos, a decir, mire, estos son unos vándalos, estos son vándalos, y a la gente que protesta lo están asimilando al vándalo. Vándalo igual al que protesta para deslegitimar la protesta, para deslegitimar el uso de la protesta. Pero esos mismos dirigentes de pacotilla salen a atacar. Entonces, aquí atacaron a la gente que protesta. Pero en Cuba salen a defender a la gente que protesta. Entonces sale la vicepresidenta esta que tenemos a defender a la gente que protesta en Cuba. ¿Y por qué no defendió a los que protestaban acá? Esa es la pregunta. ¿Por qué no defiende a los que protestaban acá? Y si defiende a Cuba, es porque todo desafortunadamente, señor Segura, todo es política. Y ellos solo miran sus intereses personales. Entonces, cuando estos dirigentes de Colombia miren más allá de sus narices y más allá de sus intereses personales, pues podremos hablar que quieren el cambio, por ahora no. Por ahora ellos quieren permanecer allá en el poder y no quieren que el poder se les suelte de sus manos y quieren como cubrir con un manto todos, miren, básicamente este paro empezó por una reforma tributaria mal hecha, pero el problema era más de fondo. El problema básicamente es la falta de trabajo y la falta de estudio para nuestros jóvenes. Ese es básicamente el problema. Pero miren, ¿quién tiene la culpa? ¿Sabe quién tiene la culpa? El Estado, no la policía. Y la culpa la tienen los estudiantes porque en Colombia los estudiantes se acostumbraron a ser mediocres, Segura, mediocres. El estudiante de bachillerato, acuérdese que existe una ley para los profesores que ya los niños no pueden perder los años. Ya no pueden perder los años y eso hace que el estudiante de bachillerato se vuelva un mediocre, que sea mal alumno del bachillerato. Y un alumno malo en el bachillerato, dígame, señor Segura, ¿cuándo va a pasar en la nacional? Nunca, porque fue un mediocre toda su carrera de bachillerato. Nunca va a pasar en la nacional. Entonces, entonces el problema es estructural de educación. Démosle una muy buena educación, a nuestros jóvenes y les podremos exigir. Pero, que no consigo trabajo, pero hombre, y bueno, después hacemos una charla, ojalá, pero el problema es estructural, es un problema gigantesco, señor Segura. Ok, profe, muchas gracias. Vale, bueno, dejemos ahí, doctores, nos vemos mañana. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Gracias. Buen día.